Y entonces me dijo algo así como, ¿quieres ver dónde está enterrado Tupac? Y yo le respondí, no, ¿qué quieres decir? Porque todo el mundo sabe que las cenizas de Tupac fueron esparcidas en el Pacífico y Malibú. Y él me dijo, oh sí, no. Durante casi 3 décadas, la muerte de Tupac ha perseguido al hip hop como un enigma sin resolver. Pero en 2025, ese misterio parece finalmente desvelado, y todo apunta a una tumba secreta en las Carolinas. Y, lo creas o no, el nombre de Diddy está en medio de todo esto. Déjame explicártelo. La impactante biografía de Jeff Pearlman revela la tumba oculta de Tupac y la guerra familiar por su patrimonio. ¿Aprendiste algo sobre su muerte? Sí, es interesante cómo murió. Murió en Las Vegas, donde estaba para ver la pelea entre Bruce Seldon y Mike Tyson. Sí, una pelea muy mala. Jeff Pearlman hizo lo que nadie más pudo. Encontró la verdadera tumba de Tupac. Y créeme, la forma en que sucedió parece sacada de una película. Durante casi 3 décadas, el mundo creyó que Pac había sido completamente incinerado. Sin tumba, sin lugar de descanso final, solo cenizas esparcidas por todo el mundo, y algunas supuestamente fumadas por los Outlaws. Pero el nuevo libro de Pearlman, Only God Can Judge Me, The Many Lives of Tupac Shakur, acaba de dar un giro completo a toda esa narrativa, y la comunidad del hip hop todavía está tratando de asimilarlo. El biógrafo deportivo centró su atención en la figura más compleja del hip hop y pasó 3 años realizando casi 700 entrevistas. Habló con todo el mundo. Familiares como su hermana Sekiwa y su hermanastro Mopremi, compañeros de clase, traficantes de crack, coprotagonistas de películas como Juice y Poetic Justice, Panteras Negras, reclusos, miembros de Death Row e incluso la novia de Tupac en el instituto, que compartió más de 100 cartas de amor. El libro retrata a Pac no como el mítico icono del gángster, sino como un genio arruinado, desconsolado y solitario, atrapado por su propia necesidad de reconocimiento. Los críticos lo califican de notable e inquebrantable, y el relato definitivo que ni siquiera los fans más acérrimos esperaban. Entrevisté a algunos familiares, parientes lejanos que viven en Lumberton, y uno de ellos me dijo, «Oye, ¿quieres visitar la casa? Soy el cuidador». Y yo le respondí, «Oh, entonces me he roto los pantalones en la valla para nada». Le dije, «Sí, ni siquiera se lo he dicho a mi esposa». Él me respondió, «Sí», y me llevó allí. Estoy literalmente dentro de la casa de Afeni Shakur con el cuidador. Ella murió en 2016, así que todas sus cajas están embaladas. Aquí están sus libros, aquí están sus cosas. Y entonces me dijo algo como, ¿quieres ver dónde está enterrado Tupac? Y yo le respondí, no, ¿qué quieres decir? Porque todo el mundo sabe que las cenizas de Tupac fueron esparcidas en el Pacífico y Malibú. Él me dijo, no, tiene una tumba aquí, en la propiedad. Yo no dije nada, pero en mi cabeza pensaba, espera, ¿qué? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Pearlman estaba en Lumberton, Carolina del Norte, una remota localidad de unos 20,000 habitantes, a unos 160 kilómetros al sur de Raleigh, investigando la vida de Afeni Shakur, cuando conoció al primo de Tupac, Dante Powers, el cuidador de la propiedad. Powers se dirigía a la casa abandonada que Afeni había comprado en el año 2000 e invitó a Pearlman a acompañarlo. Dentro no había nada más que cajas con las pertenencias de Afeni. Entonces Powers soltó la pregunta que lo cambió todo. Él dijo, sí, vamos. Y en la portada está en el libro, de hecho en las fotos, en el jardín delantero, en un terreno abandonado en Lumberton, Carolina del Norte, está la lápida de Tupac Shakur, justo ahí. Y yo estoy de pie sobre ella. Y diría que el momento en el que se cierra el círculo para alguien que escribe un libro es estar de pie sobre la lápida que nadie sabe que existe, la persona sobre la que estás escribiendo. Y fue un momento escalofriante para mí estar allí, junto a la tumba de Tupac. Y todo el libro es este viaje salvaje, loco, divertido, interesante y agotador. Afeni había comprado el terreno de 56 acres en 2004, 4 años después de la muerte de Pac, y construyó una amplia casa detrás de unas puertas de hierro forjado. Vivió allí desde 2002 hasta 2016, e incluso se casó con el predicador local Gus Davis en 2004, aunque ese matrimonio se rompió en marzo de 2016 antes de que ella se mudara a una casa flotante en Sausalito. Tras su muerte en mayo de 2016, a los 69 años, la propiedad quedó abandonada, cubierta de maleza y olvidada. Nada que ver con los lugares de peregrinación de Jim Morrison en París o Jimi Hendrix en Seattle. Solo una casa abandonada en medio de la nada
con una de las mayores leyendas del hip hop enterrada en el jardín delantero. ¿Por qué tanto secreto? Pearlman especuló que probablemente fue por respeto. La familia no quería convertirla en un circo como Graceland o Paisley Park. La lejanía de Lumberton ayudó a mantenerla en privado. Pero esto es lo que lo hace aún más loco. El resto de las cenizas de Tupac se repartieron de una forma que parece sacada directamente de sus propias letras. Parte de ellas fueron esparcidas en Los Ángeles, Georgia, cerca de la casa de Afeni, Soweto, en Sudáfrica, y a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Y sí, los Outlaws realmente fumaron algunas de sus cenizas mezcladas con marihuana en un memorial, tal y como Pac dijo en su letra, «Cremación, últimas voluntades». Los negros fuman mis cenizas. Mopreme lo confirmó. Supongo que intentábamos sentirnos cerca de él. Pac siempre hablaba de ello. Suge Knight lo corroboró en entrevistas recientes, diciendo que la familia pasó una bolsa con sus cenizas la noche en que Pac murió y la liaron, aunque Suge no participó porque estaba en libertad condicional. Pero el libro revela mucho más que esta grave revelación. Pearlman localizó a la superviviente real de Brenda's Got a Baby, ahora de 33 años, la chica que fue arrojada a un conducto de basura en Brooklyn, y la reunió con su madre. Reveló cómo Tupac siguió durante una semana al capo del crack Bobby Burton, tomando notas para preparar su papel en Juice. Está el infame drama de Poetic Justice, en el que Janet Jackson exigió una prueba de SIDA, y Tupac se negó rotundamente, diciendo a la gente que la insultara. El libro documenta la culpa que Tupac sintió toda su vida por el tiroteo de Marin City, en 1992, en el que su arma se disparó y mató al niño de 6 años, Quaid Walker Till, algo que le persiguió en su música. Está la desilusión de que su padre, Billy Garland, no acudiera a visitarlo a la cárcel, lo que, según Tupac, le hizo sentir como si le hubieran arrancado el corazón. Luego están las más de 100 cartas de amor a su novia del instituto, Mary Baldridge, que muestran el lado poético y gentil de Pac. Pero Pearlman también expone las contradicciones. Cómo este mismo alma gentil que conmovía a las mariquitas se convirtió en lo que Mob James, de Death Row, llamó un aspirante a matón, un maldito aspirante. ¡Qué patético! El libro captura los últimos días de Tupac con Death Row, arruinado y desesperado, con incluso el coche que Suge le regaló, siendo en realidad alquilado. Su coprotagonista Lela Rochon rechazó sus insinuaciones diciendo, «No me apetece que me disparen». Pearlman pinta un cuadro de profundo aislamiento, un espíritu triste, solitario y hermoso, cuya necesidad de reconocimiento lo llevó finalmente a golpear a Orlando Anderson en el MGM Grand, desencadenando la cadena de acontecimientos que acabaron con su vida. Pero mientras Pearlman descubría el pasado de Tupac, su familia se enfrentaba a una guerra actual por su patrimonio. En enero de 2022, Sekiwa Shakur y la Fundación Tupac Shakur demandaron a Tom Whalley, el antiguo ejecutivo de Interscope, que Afeni nombró fideicomisario. Lo acusaron de malversación directa, de tratar el patrimonio como su hucha personal. ¿Las acusaciones? Whalley se embolsó más de $5,5 millones en compensaciones excesivas desde 2016, se nombró a sí mismo gerente de Amaru Entertainment, lo que supuso un enorme conflicto de intereses, y retuvo los objetos personales de Tupac que Sekiwa había heredado. Coches, joyas valoradas en $217,700, discos de oro, ropa e incluso máquinas de pinball. Estos artículos se utilizaron en la exposición Tupac Shakur, Wake Me When I'm Free, sin su consentimiento. Whalley respondió afirmando que había aumentado el valor del patrimonio en decenas de millones gracias a esa misma exposición, que era una idea de Afeni y que tenía discreción absoluta según los términos del fideicomiso. Calificó las acusaciones de malversación de fondos como decepcionantes y perjudiciales. El juez ordenó una rendición de cuentas completa antes del 30 de junio de 2022. Sekiwa la tachó de lamentablemente insuficiente, ya que solo incluía categorías vagas sin un desglose real, y solicitó una auditoría independiente por parte de un contador público certificado para garantizar la transparencia. Acusó a Whalley de llevar a cabo una estrategia de ocultación y control. Pero la familia se centra en las repetidas afirmaciones de Kef D a lo largo de los años, en su declaración federal de 2008 a 2009, sus documentales de 2018, sus memorias de 2019, Compton Street Legend y múltiples entrevistas, de que Diddy ofreció $1 millón por la muerte de Tupac. Según Kef D,
Diddy se puso en contacto con él después del tiroteo en Quad Studios y le hizo la oferta a través de su socio Eric Zip Martin, supuestamente diciendo que daría cualquier cosa por las cabezas de esos tipos, o millones de dólares. El nombre de Diddy apareció 77 veces en 2024 documentos judiciales y 47 veces en una transcripción de la DEA de 2025. Diddy lo ha negado todo sistemáticamente, calificando las acusaciones de ridículas y completamente falsas desde 2008. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ha dicho que Diddy nunca fue sospechoso. Pero Mopreme Shakur dijo a los medios de comunicación que la familia está haciendo nuevas y directas preguntas. Si la investigación de Spiro descubre pruebas, presentarán cargos penales o una demanda por homicidio culposo. Por ahora, todo es una investigación privada sin avances públicos, pero el hecho de que la familia de Tupac haya contratado a uno de los mejores abogados del país dice mucho sobre la seriedad con la que se están tomando las afirmaciones de Kef D. Pero por muy explosivas que sean estas revelaciones sobre lo que ocurrió tras la muerte de Tupac y el paradero real de sus restos, solo están preparando el terreno para las teorías conspirativas y los procedimientos legales aún más descabellados que han mantenido vivo este caso en las calles y los tribunales durante 3 décadas. Teorías conspirativas, el arresto de Kef D y por qué la gente sigue creyendo que Pac podría estar vivo. Hablemos del elefante en la habitación, o debería decir del fantasma. La madre de todas las teorías conspirativas se centra en que Tupac escapó a Cuba para vivir con su tía Assata Shakur, la fugitiva de las Panteras Negras que lleva asilada allí desde 1984. La teoría sostiene que el propio Fidel Castro ayudó a Tupac a escapar en helicóptero, con un doble o mediante sus contactos en la nación del Islam. A lo largo de los años ha habido supuestos avistamientos, 2016 fotos con Rihanna que resultaron ser un montaje con Photoshop. Un somalí que afirmó haberlo visto en un coche en 2018 y avistamientos reportados por habitantes de pequeñas localidades cubanas. En 2018, el cineasta Michael Nice afirmó que tenía audio y video de Castro autorizando la fuga. El hijo de Suge Knight publicó en 2018 y 2019 que Tupac estaba vivo en Malasia, posando con Beyoncé y 50 Cent, aunque más tarde aclaró que se trataba de contenido promocional. Otros supuestos escondites son Nueva Zelanda, tras un hackeo a la PBS en 2011, Belice, según las fotos del investigador privado Jimmy Poole de 2020, Nuevo México, en una reserva navajo, según el documental de Rick Boss, Tupac, The Great Escape from UMC, y África Oriental, con Jackie Gaddafi. Algunas teorías hablan de la protección de testigos del gobierno, la protección de los Illuminati o que cambió de lugar con un doble. 2025 publicaciones en redes sociales bromean sobre que está vivo en Brasil, en forma peluda, o escondido en la mansión de Ruto en Kenia. Luego está todo el tema de Machiavelli. El último álbum de Tupac, The Don Illuminati, The 7-Day Theory, salió bajo el alias Machiavelli, en referencia a Niccolò Machiavelli, quien, según los teóricos, fingió su propia muerte para engañar a sus enemigos. El álbum se grabó en 7 días, y se publicó 7 semanas después de la muerte de Tupac. La portada lo muestra crucificado como Jesús, que resucitó al tercer día, aunque los teóricos de la conspiración lo convierten en 7. Los obsesionados con la numerología se vuelven locos. Le dispararon el 9796. Murió a las 4:03 de la tarde, lo que suma 7. Tenía 25 años, que es 2 más 5, igual a 7. Y si se reordenan las letras de Machiavelli, supuestamente se obtiene I'm Alive K. Estoy vivo K. Canciones póstumas como God Bless the Dead, Dios bendiga a los muertos, de 1998, mencionan a Biggie, que no fue asesinado hasta marzo de 1997, lo que implica que Tupac la grabó después de su muerte oficial. Letras como Espérame como esperas que vuelva Jesús se consideran pistas proféticas. La teoría de la autopsia falsa ganó fuerza porque las fotos filtradas mostraban discrepancias. El cuerpo medía 1,83 m en lugar de los 1,78 m de Tupac. Pesaba 97 kilos en lugar de 76 kilos. Y parecía que le faltaba el tatuaje de Machiavelli en el cuello. Los teóricos afirmaron que en realidad era del vídeo California Love o del maquillaje de la película. No se mostró el cuerpo públicamente, y al parecer, algunos de sus restos fueron fumados por los Outlaws, quienes más tarde dudaron de su autenticidad. Los teóricos de la conspiración señalaron que su número de la Seguridad Social seguía activo después de su muerte y que la cremación se llevó a cabo con sospechosa rapidez. Al día siguiente,
y que el crematorio supuestamente desapareció después. Suge Knight ha alimentado estas teorías a lo largo de los años. En 2017 dijo, con Pac nunca se sabe. Y en 2025, afirmó que Tupac le pidió a Afeni que lo dejara ir para evitar la cárcel. Los Outlaws confirmaron inicialmente que fumaron sus cenizas según la letra de su canción Black Jesus. Cremación, últimas voluntades, los negros fuman mis cenizas. Pero más tarde algunos dudaron de que lo que fumaban fuera real. La declaración de Afeni de que Tupac eligió marcharse en silencio se tergiversa para convertirla en una prueba de que eligió desaparecer. Pero aquí está la cuestión. Literalmente, todas y cada una de estas teorías han sido desmentidas por completo. Maquiavelo no fingió su muerte. Murió en 1527 a causa de una enfermedad. El mito de la muerte fingida proviene de una mala interpretación de sus escritos políticos. La numerología es pura selección selectiva. Se puede hacer que cualquier número sume lo que se quiera si se intenta con suficiente empeño. La foto de la autopsia filtrada que desencadenó una investigación interna de la policía de Las Vegas es auténtica. Las discrepancias se explican por la hinchazón y la inflamación post-mortem, que alteran las medidas del cuerpo, los tatuajes que se desvanecen o quedan ocultos por incisiones quirúrgicas y sangre, y el peso, incluidos los fluidos y los órganos. El gran jurado de 2023 vio múltiples fotos verificadas de la autopsia, incluidas las heridas de bala. La rápida cremación no fue sospechosa. Fue una decisión de Afeni según los deseos explícitos de Tupac, sobre los que él mismo había rapeado. La familia celebró un funeral privado para evitar que se convirtiera en un espectáculo. Y, como ahora sabemos por el libro de Jeff Pearlman, una parte de las cenizas fueron enterradas en Lumberton, Carolina del Norte, lo que constituye una prueba física real de que Tupac está muerto desde el 13 de septiembre de 1996. Entonces, ¿por qué persisten estas teorías a pesar de las abrumadoras pruebas? Hay 4 razones principales. En primer lugar, la desconfianza institucional. El caso permaneció sin resolver durante 27 años, sin que se produjeran detenciones hasta 2023. La guerra entre la costa este y la costa oeste, las conexiones con las pandillas, las teorías sobre la corrupción policial y el escepticismo generalizado sobre las fuerzas del orden, especialmente teniendo en cuenta cómo el FBI persiguió a los Panteras Negras, crearon un entorno en el que las versiones oficiales se cuestionaban automáticamente. Cuando las autoridades no pueden resolver un asesinato de gran repercusión durante casi 3 décadas, la gente llena el vacío con sus propias explicaciones. En segundo lugar, el propio Tupac generó intriga a través de su música y su personalidad. El álbum Machiavelli, las letras proféticas, los lanzamientos póstumos, 7 álbumes de platino después de su muerte, frente a los 4 que vendió en vida, fueron diseñados deliberadamente para mantener viva su mística. Death Row Records y Suge Knight se beneficiaron enormemente del misterio, por lo que no tenían ningún incentivo para acabar con las especulaciones. Cada nueva teoría conspirativa significaba un renovado interés y ventas de álbumes. Pero mientras los teóricos de la conspiración discutían sobre Cuba y Maquiavelo, las fuerzas del orden estaban construyendo un caso real. El 29 de septiembre de 2023, Dwayne Keefe D. Davis, un antiguo líder de los Southside Crips de 60 años y tío de Orlando Anderson, fue detenido durante un paseo matutino en una redada al estilo SWAT captada por las cámaras corporales. Fue acusado de asesinato con arma mortal con agravante por pertenencia a una banda, acusado de ser el líder que orquestó el asesinato por venganza. Esto es lo que hace que este caso sea una locura. Keefe D. proporcionó sus propias pruebas. ¿Le crees a Keefe D. cuando se trata de Puffy como cuando hace comentarios y dice que Puffy le tenía miedo a Tupac y Suge? Por eso lo usaba como protección cuando venía a Los Ángeles y como Puffy puso una recompensa de $1 millón por la cadena de Death Row. Entre 2008 y 2009, firmó acuerdos de colaboración con un grupo de trabajo de la Policía de Los Ángeles y el FBI bajo inmunidad federal limitada, confesando que estaba en el asiento delantero del Cadillac blanco, que obtuvo la Glock del calibre 9 mm y que la pasó al asiento trasero, donde su sobrino Orlando probablemente apretó el gatillo. Nombró a Diddy como la persona que ofreció $1 millón por el asesinato. Luego, en 2018, apareció en documentales como Death Row Chronicles y Unsolved, en los que detalló la organización y la represalia. En 2019, coescribió una autobiografía titulada Compton Street Legend, en la que escribió: uno de mis chicos del asiento trasero agarró la Glock y empezó a disparar, y Tupac eligió el juego equivocado.
Concedió múltiples entrevistas a Vlad TV, Art of Dialogue y otros medios, en las que admitió su presencia e insinuó algunos detalles. Pero aquí es donde la historia de Kef D se desmorona en un millón de piezas contradictorias. Tras su detención, declaró a ABC News en una entrevista desde la cárcel que sus confesiones eran falsas y que las había hecho por entretenimiento y por dinero. Afirmó que nunca había leído el libro y que el coautor, Yusuf Jah, hizo su pequeña investigación y lo escribió por su cuenta, tomándose libertades artísticas. Le dijo a su equipo de defensa que las declaraciones eran inventadas para proteger a sus socios narcotraficantes y que se aplicaba la inmunidad total en todo el estado. En las mociones de fianza, argumentó que las confesiones eran solo con fines de entretenimiento. Afirmó que ni siquiera pueden ponerme en Las Vegas, porque estaba a 300 kilómetros de distancia, en Los Ángeles, con entre 20 y 30 testigos como coartada. Su propio hijo lo llamó mentiroso y embustero. El exdetective Greg Kading, que interrogó a Kef D en la década de 2000, lo calificó de estúpido por hacer confesiones públicas después de obtener un acuerdo de propuesta. Kef D se enfureció más tarde por las pruebas contaminadas de Kading y afirmó que, si no era peligroso, ¿por qué esperaron 27 años para acusarlo? Ha cambiado su versión tantas veces, impulsado por las ganancias del libro y las entrevistas, la inmunidad percibida y luego la desesperación tras su detención, que los fiscales han argumentado con éxito ante los jueces que todas sus declaraciones deben ser admisibles porque violó el acuerdo de oferta al hacerlas públicas. En enero de 2025, su abogado solicitó la desestimación de los cargos, alegando que los retrasos de la fiscalía violaban sus derechos y que se habían perdido pruebas y testigos. Fue condenado por otra pelea en la cárcel en abril de 2025 y sentenciado a entre 16 y 40 meses en septiembre de 2025, que se cumplirían de forma simultánea. Suge Knight ha intervenido desde la cárcel, donde cumple una condena de 28 años por homicidio, diciendo que está conmocionado por el arresto, que al 1000% no testificaría, que conoce al verdadero autor de los disparos, pero que no delatará, y dando a entender que se acusó a la persona equivocada, que no era Orlando Anderson. La familia de Tupac expresó su alivio por los avances, pero también su frustración por los retrasos, lo que les llevó a contratar a Alex Spiro para investigar los vínculos de Diddy al margen del caso penal. A fecha de 10 de noviembre de 2025, el juicio está previsto para el 9 de febrero de 2026, sin que se hayan anunciado más retrasos. Kef D se ha declarado inocente. La fiscalía está presionando para que todas sus declaraciones, oferta, libro, entrevistas, sean admisibles en el juicio. Si es declarado culpable, antiguos detectives como Greg Kading afirman que un veredicto de culpabilidad resolvería oficialmente el caso desde el punto de vista histórico. Pero hasta entonces, el caso sigue técnicamente sin resolver, a la espera del resultado del juicio. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, por qué se produjo este asesinato y por qué se tardó 27 años en presentar cargos contra alguien, hay que remontarse a la rivalidad que lo desencadenó todo. La guerra entre la costa este y la costa oeste, y cómo la amistad de Tupac con Biggie dio un giro. Sí, por eso se redujo al robo de la cadena. Cuando la gente decía, ya sabes, cuando la gente intentó robar la cadena por primera vez, se rumoreaba entonces que había una recompensa por esa cadena, que Puffy decía que querían poner esa cadena en su video, y por eso los chicos intentaron robarla, y no la consiguieron, y por eso Pac realmente se enfadó y empezó, ya sabes a qué me refiero, y a pelear contra Orlando, porque Pac lo veía como, ahora esta es mi pelea. La versión oficial es que Tupac Shakur fue asesinado en un ataque de venganza de una banda después de que él y los afiliados a Death Row golpearan a Orlando Anderson en el MGM Grand. Los Southside Compton Crips llegaron en un Cadillac blanco horas más tarde y dispararon contra el BMW de Suge Knight en un semáforo de Las Vegas Strip. Pero eso solo fue el detonante. La verdadera historia es que el asesinato de Tupac fue el explosivo punto final de una guerra de 2 años entre las escenas hip hop de la costa este y la costa oeste que él y The Notorious B.I.G. convirtieron en la disputa más peligrosa de la historia del rap. Lo que comenzó como una competencia amistosa entre regiones, se convirtió en una guerra de pandillas corporativa, con afiliaciones reales a pandillas, recompensas millonarias y canciones de diss que literalmente mataron a gente. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste existía antes de Tupac y Biggie, pero ellos se convirtieron en sus rostros y, en última instancia, en sus víctimas.
El hip hop nació en el Bronx en los años 70, fomentando el orgullo de la costa este. A finales de los 80, el gangsta rap de la costa oeste explotó con Straight Outta Compton de NWA en 1988, llevando el G-Funk y la vida callejera de Compton a primer plano. Los primeros disparos se produjeron en 1991, cuando el rapero del Bronx, Tim Dog, lanzó Fuck Compton, en el que criticaba a NWA. Dr. Dre respondió en The Chronic en 1992, contraatacando a Tim Dog y ACA, pero la estructura corporativa lo convirtió en algo mortal. Death Row Records, de Suge Knight, se lanzó en 1991 y fichó a Dr. Dre y Snoop Dogg, con vínculos directos con Mob Piru Bloods a través de la afiliación de Suge a una pandilla. Bad Boy Records, de Sean Puff Daddy Combs, comenzó en 1993 lanzando a Biggie y Craig Mack, y contratando a Southside Crips para la seguridad. Los artistas de la costa oeste se sentían infravalorados por los medios de comunicación de la costa este. Emisoras de radio como Power 106 emitían eslóganes como «Donde vive el hip hop» para afirmar su dominio. Las conexiones con las pandillas significaban que la rivalidad entre discográficas no se limitaba a la música. Era Bloods contra Crips, con millones de dólares en juego. La historia personal de Tupac y Biggie la hace aún más trágica, ya que empezaron siendo auténticos amigos. Ambos nacidos en Nueva York, Tupac en Harlem en 1971 y Biggie en Brooklyn en 1972, se conocieron en la primavera de 1993. Tupac ya se había consolidado con álbumes como Tupacalypse Now y películas como Juice. Biggie era un chico prometedor. Tupac acogió a Biggie en su casa de Los Ángeles, le enseñó técnicas de estudio, le dejó dormir en el sofá y le dio consejos profesionales. Biggie le pidió a Tupac que fuera su representante, pero Tupac le dijo, «No, quédate con Puff, él te convertirá en una estrella». En agosto de 1993, Tupac le regaló a Biggie una botella de Hennessy en un concierto en Maryland. Biggie dijo más tarde que Tupac era un verdadero amigo. Todo cambió el 30 de noviembre de 1994 en los Quad Studios de Manhattan. Tupac llegó para grabar con Little Sean y fue recibido por Junior Mafia, el equipo de Biggie, en el vestíbulo. 3 hombres armados le robaron y le dispararon 5 veces, en la ingle, la cabeza y la mano. Mientras lo sacaban en camilla, Tupac vio a Biggie, Puff Daddy y Lil Sis arriba actuando con indiferencia. En la mente de Tupac, su reacción despreocupada significaba que o bien le habían tendido una trampa o sabían lo que iba a pasar. Al día siguiente, el 1 de diciembre de 1994, fue declarado culpable de abuso sexual y condenado mientras aún llevaba vendajes por las heridas de bala. Su rabia se intensificó. Luego, en febrero de 1995, Biggie lanzó Who Shot Ya. La canción se grabó antes del tiroteo en Quad, pero la letra, ¿Quién te disparó?, separa a los débiles de los obsoletos. Le pareció una burla a Tupac. Biggie negó que se refiriera a él, diciendo, «La escribí meses antes», pero Tupac estaba convencido. En una entrevista en prisión para Vive, en abril de 1995, Tupac acusó públicamente a Biggie y Puff. «Era como si estuvieran contentos de que me hubieran disparado». Los Source Awards de 1995, celebrados el 3 de agosto, agravaron la situación. Suge Knight subió al escenario y lanzó un ataque directo contra Puff Daddy. «Cualquier artista que quiera ser artista, que venga a Death Row». El público abucheó. «Death Row gana». Snoop Dogg respondió a la costa este diciendo que no mostraban ningún amor. 2 meses después, en octubre de 1995, Suge sacó a Tupac de la cárcel por $1,4 millones y le fichó para un contrato de 3 álbumes con Death Row. Tupac grabó inmediatamente Ambitions as a Rida y declaró la guerra a Bad Boy. Las canciones de desprecio se sucedieron rápidas y furiosas. En noviembre de 1995, Tad Dog Pound lanzó el video New York, New York, en el que Snoop y Kurupt literalmente derribaban rascacielos de Nueva York. Se produjeron disparos contra el tráiler del video en Brooklyn. En diciembre de 1995, Capone N. Noreaga, Mobb Deep y Tragedy Khadafi respondieron con LA, en la que calificaban a los raperos de la costa oeste de blandos como un partido de los Lakers. Tupac lanzó All Eyes on Me en marzo de 1996, con éxitos como California Love y Two of America's Most Wanted, con Snoop. Pero la bomba nuclear llegó el 4 de junio de 1996. Hit 'em Up. Tupac comenzó con «Me tiré a tu esposa», refiriéndose a Faith Evans, amenazó con «Vamos a matar a todos ustedes, hijos de puta», y preguntó «¿Quién me disparó? Pero ustedes, punks, no terminaron».
El vídeo mostraba a dos imitadores de Biggie y Puff siendo humillados. Según se dice, Biggie lloró al escucharlo, pero quería la reconciliación y se negó a responder directamente. Al parecer, respondió de forma subliminal en Long Kiss Goodnight en 1997, pero salió a la luz después de que ambos murieran. La rivalidad creó las condiciones para el asesinato, ya que mezclaba la guerra corporativa con la infraestructura real de las bandas. Death Row equivale a Mob Piru Bloods. Bad Boy contrató a Southside Crips para la seguridad, incluidos miembros relacionados con el tío de Orlando Anderson, Keefe D. En el código callejero de Los Ángeles, robar un medallón de Death Row era una sentencia de muerte. Cuando Orlando Anderson supuestamente se llevó uno, se preparó el enfrentamiento en el MGM Grand. Tupac vestía de rojo Blood en todo momento, amenazó públicamente a Bad Boy y a Crips, y golpeó a Orlando ante las cámaras horas antes del tiroteo. Keefe D. ha afirmado durante años que Puff Daddy ofreció $1 millón por la muerte de Tupac, supuestamente a través del intermediario de Crips, Eric "Zip" Martin. Tanto si es cierto como si Keefe D. miente para vender libros, el clima de amenazas y afiliaciones a pandillas significaba que la pelea en el MGM no se trataba solo de una cadena robada, sino de imponer el dominio de Death Row Bloods sobre Bad Boy Crips. Los tiradores del Cadillac no solo estaban vengando a Orlando, sino que estaban zanjando toda la guerra entre el este y el oeste en un solo tiroteo desde un vehículo en marcha. 6 meses después, el 9 de marzo de 1997, Biggie fue asesinado en Los Ángeles en un tiroteo desde un coche en marcha idéntico al anterior, que sigue sin resolverse oficialmente. Muchos creen que fue una represalia de Suge o de los Bloods. Entre 1997 y 1998, el ministro Farrakhan organizó cumbres de paz y Snoop y Puff aparecieron juntos en The Steve Harvey Show para intentar poner fin a la guerra. La rivalidad se fue desvaneciendo gradualmente a medida que el hip hop entró en una era de colaboración entre ambas costas, pero el legado es permanente. La disputa no apretó literalmente el gatillo el 7 de septiembre de 1996, sino que lo hicieron los Southside Crips, pero la rivalidad cargó el arma, apuntó y creó un mundo en el que una pelea en un casino entre raperos afiliados a los Blood y pandilleros afiliados a los Crip podía acabar con la vida de uno de los artistas más grandes de la historia de la música. Por eso, incluso con Keefe D. detenido a la espera de juicio en 2026, incluso con el libro de Jeff Pearlman, revelando la tumba oculta de Tupac, incluso con todos los hechos sobre la mesa, en las calles se sigue debatiendo lo que realmente ocurrió. Porque la verdad es incómoda. Tupac Shakur murió por las mismas políticas de pandillas y guerras corporativas sobre las que rapeó durante toda su carrera, y el misterio que supuestamente finalmente se resolvió en 2025 es en realidad solo 29 años de trauma sin resolver, teorías de conspiración y un caso de asesinato que no se cerrará por completo hasta que se lea el veredicto. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, y gracias por vernos. Para estar al tanto de las últimas tendencias, hagan clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.